buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de los materiales educativos digitales en la educación y vamos a estar Isaac, mi compañero, y yo. Entonces, me presento, yo soy Ilse González, trabajo en el Departamento de Formación Docente de la DEFIE y en este momento Isaac también se presenta con nosotros. Buenas tardes, participantes. Yo soy Isaac Montes y también trabajo en el Departamento de Programas de Formación Docente en la DEFIE y les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Muy bien, pues vamos a comenzar con los contenidos que les vamos a compartir el día de hoy. Vamos a hablar, como les dije, sobre materiales educativos digitales en la educación y esperamos que esta información les sea muy útil y la puedan poner en práctica en su docencia. Bueno, primero vamos a hablar sobre nuestro propósito. La idea es que podamos analizar las diferentes tecnologías de la información y comunicación a partir de sus funciones y que podamos aplicarla en el diseño de materiales educativos digitales. Bueno, nuestro contenido, nuestra temática o encuadre sobre esta sesión va a ser que primero vamos a hablar sobre la introducción a las TIC y su uso en la educación, después sobre materiales educativos digitales, sus propósitos y sus tipos, el diseño de materiales educativos digitales, ejemplos de materiales educativos digitales y algunos ejemplos de herramientas que pueden utilizar para crear materiales educativos digitales, para concluir con el uso educativo de los materiales educativos dentro de la educación a distancia. Para comenzar, hablemos acerca de las TIC y cuál es su uso en la educación. Como algunos de ustedes ya sabrán, las tecnologías de la información y comunicación, o lo que se conoce como TIC, son aquellas herramientas o programas que nos sirven para diferentes objetivos, ¿no? Y estas tienen un soporte tecnológico. Se utilizan para procesar, administrar y compartir la información. Las TIC, como les digo, se utilizan en diferentes ámbitos y uno de esos ámbitos es el ámbito educativo. El uso de estas tecnologías tiene diversas ventajas que ya se han identificado a través del tiempo, entre ellas algunas de las que podemos ver aquí en pantalla, como agilizar el proceso de la evaluación al permitir que se evalúe de forma más rápida, ¿no? A través del uso de rúbricas digitales o incluso de herramientas que permiten que la calificación sea de manera automática. También otra de las ventajas es que se distribuye y consulta la información en cualquier lugar y en cualquier hora. Ya no dependen de estar en un lugar específico y también los estudiantes pueden consultar la información en el momento en el que ellos tengan contemplado para hacerlo o para estudiar. También permite que sea una comunicación mucho más ágil entre los docentes y los estudiantes e incluso entre los mismos estudiantes, porque son varios canales de comunicación que permiten, ¿no? Y tanto comunicación sincrónica o asincrónica, es decir, al mismo tiempo que se estén comunicando o en diferentes momentos cada agente. Y también otra de las ventajas es que aumenta la motivación de los estudiantes, ya que se ha visto en varias investigaciones que los estudiantes con las características actuales que tienen, que son mucho más tecnológicos y les interesa mucho más cuestiones digitales, pues se encuentran más motivados a consumir los materiales que nosotros les compartimos a través de estos medios y utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación. Estas son solo algunas de las ventajas del uso de las TIC en la educación, pero existen muchas otras. Bueno, también habría que empezar a precisar cuáles son las diferencias que existen entre los diferentes materiales educativos. Bueno, tenemos materiales educativos, materiales didácticos, materiales digitales y materiales educativos digitales. Un material educativo es un material diseñado específicamente para su uso en la educación que no necesariamente es digital. En el ejemplo que aparece en la presentación es un rotafolio. En este caso es un material educativo que se genera a partir de recursos, digamos que físicos, que no necesariamente son digitales, sino necesariamente, bueno, en específico sería eso. Los materiales didácticos son materiales que, bueno, la didáctica es el campo más amplio de la educación, entonces incluye aquellos elementos que hacen más dinámicas las sesiones y no necesariamente tienen una finalidad para reforzar el aprendizaje o para potencializar aprendizajes que nosotros identificamos que los alumnos tienen. Entonces, en este ejemplo ponemos un rompecabezas. En este caso, el rompecabezas pues, podría ser un material didáctico dentro de una sesión que podría utilizarse dentro de algunas de las técnicas que componen nuestra estrategia didáctica.
y sin embargo no es un material que refuerce o que potencie los aprendizajes, sino que tiene otra finalidad. En los materiales didácticos son materiales que se encuentran en la web que no necesariamente son materiales educativos o didácticos. En este caso ponemos el ejemplo de un PDF, y este PDF pues no se creó con una finalidad educativa en sí misma, pero puede ser utilizado como un material digital. Y los materiales educativos digitales, que serían la, digamos que, conjunción de estos tres o estos tipos de materiales, en el que es un material, un material con una finalidad educativa que se genera a partir de herramientas virtuales. En este caso, pues ponemos como ejemplo un video de YouTube que puede ser, que se genera a partir de una aplicación en la web y que puede tener una finalidad educativa o una finalidad didáctica. Bueno, el propósito de los materiales educativos digitales es que tengan un fin educativo, ¿no? Que se utilicen dentro del marco de la educación de una unidad de aprendizaje o de un tema que ustedes quieran enseñar a través de estas tecnologías. Estos deben de tener un contenido fiable, es decir, tienen que tener información que sea verdadera y que sea confiable, tienen que seguir una estructura lógica, ser comprensibles para los estudiantes en el nivel en que los vayamos a utilizar, ser eficaces, usables y accesibles para ellos. Entonces, para que los materiales educativos digitales cumplan con este propósito, primero tenemos que tener muy claro el diseño de esos materiales, ¿no? Cómo se van a diseñar, y es de lo que vamos a hablar en este momento, más adelante. Existen varios tipos de materiales, muchos, o sea, casi hay una infinidad de posibilidades que podemos aplicar de materiales hacia la educación. Algunos ejemplos de ellos son los videos, las infografías, libros digitales, presentaciones, que estas estamos tal vez un poco más relacionados con ellas, blogs, podcast y problemarios en línea, ¿no? Dependiendo de la asignatura o del área en donde se utilicen, van a ser más útiles o menos útiles ciertos tipos de materiales, pero existen una gran infinidad de materiales que podemos utilizar y aplicarlos en el ámbito educativo. Entonces, parte de estos, del tipo de materiales, que nosotros elijamos qué tipo de material vamos a utilizar para nuestro diseño, pues es parte de la parte del diseñar el material educativo. Bueno, pues para el diseño de materiales educativos digitales, primero tenemos que tomar en cuenta una serie de características para poderlo construir de manera apropiada, para que sea pertinente y aplicable adentro de nuestro espacio educativo. Entonces, pues se tienen que tomar en cuenta las características contextuales, el tipo de estudiante, los contenidos que nosotros vamos a abordar dentro de nuestro programa de estudios, cuáles son los propósitos, las competencias o los fines educativos, aprendizajes esperados dentro de nuestro programa de estudios relacionado con el tema específico. También cuáles son las herramientas con las que contamos para poder diseñar este material educativo digital. Y pues si queremos hacerlo un poco más avanzado, podemos incluir también un análisis de posibilidades de su implementación dentro del aula. Dentro del proceso de diseño tenemos que considerar diferentes momentos. En un primer momento vamos a definir nuestro contexto. Después de definir nuestro contexto, vamos a definir cuáles son las características de nuestro grupo. Es decir, nosotros como docentes podemos identificar cuáles son las características específicas de aprendizaje de nuestro grupo. Es decir, cuáles son sus tipos de aprendizaje o sus tipos de inteligencia que desarrollan y todas estas características que los docentes pueden identificar a partir de la observación o de un instrumento diagnóstico. Entonces, ya que caracterizamos a nuestro grupo, como ya les comentó mi compañera Ilse, existen diferentes tipos de materiales didácticos. Estos materiales didácticos nosotros los clasificamos en estas categorías que les aparecen en pantalla. Entonces definimos cuál es el tipo o la categoría de material didáctico que queremos diseñar. Como tal, no existe un formato específico, sin embargo, nosotros hacemos la propuesta de una estructura básica para la creación o el diseño de un material educativo digital. En este caso, primero tendríamos que definir pues, el nombre del material. En este caso, nada más es un fin para tener organización o para tenerlo identificado. Lo que es importante es definir nuestro propósito del material, ya que definimos nuestro contexto y que definimos las características de nuestro grupo, tenemos que definir el propósito a partir de los contenidos que vamos a abordar. Entonces definimos este paso de propósito y contenidos a la par.
También, y una vez identificado esto, decimos qué tipo de material educativo o qué tipo de categoría responde o puedo utilizar para adaptar este material educativo digital. Entonces, ya que lo tenemos que trabajar un guión o una breve descripción de nuestro material educativo digital. En este caso, esta breve descripción o este guión nos sirve para poder delimitar los alcances que tenemos dentro de nuestro material educativo digital. Entonces, esto sirve para poder tener un control sobre qué es lo que vamos a hablar, sobre los tiempos, sobre el manejo de la información y sobre cuál es la dinámica o cuál va a ser la secuencia que va a tener nuestro material educativo digital. Si lo queremos hacer más avanzado, llegamos a, o podemos plantear una estructura avanzada en la que además incluimos la estrategia didáctica, es decir, la estrategia didáctica entendida como el conjunto de actividades, el conjunto de materiales, el conjunto de técnicas, procedimientos que nos llevan a un aprendizaje determinado. En este caso es una estructura avanzada porque una estrategia didáctica incluiría diferentes materiales educativos digitales, así como diferentes actividades, diferentes procedimientos en los que los que nos llevarían a alcanzar el aprendizaje esperado. Además de esto, también proponemos que en una estructura avanzada se pueda hacer una evaluación del material, es decir, que yo lo aplico un instrumento o una evaluación en mis estudiantes para saber cuáles son las percepciones o cuáles son los impactos que tiene mi material educativo digital para poder hacer ajustes o llevarlo al proceso de mejora. Entonces, en general, este sería como el proceso de diseño, que sería el contexto, delimitación de mi población, la construcción del propósito a partir del contenido, después la selección del tipo de material educativo y pues después la operación, bueno, la descripción de esto y después su operación, evaluación y su inserción dentro de una estrategia didáctica. Una vez que tenemos el diseño del material tal como lo explicó Isaac, entonces ahora sí podemos elegir qué herramienta vamos a utilizar para poder crear el material de manera digital, es decir, para ponerlo o plasmarlo en alguna plataforma. Entonces, las herramientas de creación de materiales pueden ser tan especializadas como nosotros las busquemos o pueden ser mucho más generales dependiendo de las necesidades que ustedes como docentes identifiquen y de los propósitos que hayan diseñado ya en la parte del diseño del material. Ahora vamos a ver 4 herramientas principales que pueden ser útiles para el diseño de estas, perdón, para el plasmar estas herramientas de manera digital. Entonces, la primera de estas herramientas es Genially, que es una aplicación que permite crear recursos como diapositivas, imágenes, infografías, y permite que a estas se les incorporen elementos interactivos, como que ahí mismo se les ponga en una presentación, por ejemplo, un video o una imagen que tenga movimiento. Aquí en la pantalla podemos ver la página, el link en donde podemos acceder a esta herramienta que es de acceso gratuito y podemos ver también gran parte de las cosas que permite diseñar, ¿no? Como presentaciones, imágenes, infografías verticales o horizontales, trabajar con gamificación, hacer videos, etcétera, ¿no? Permite una gran gama de posibilidades de crear de manera interactiva y, bueno, su uso es muy intuitivo. Aquí podemos ver en la presentación un ejemplo de todo lo que se puede crear, que también dentro de la misma página existe un repositorio de elementos que ya otros usuarios han creado con la herramienta, ¿no? Y es esta imagen que les presento aquí. Por ejemplo, mapas interactivos que podemos ver aquí, otro tipo de mapas aquí, infografías también, presentaciones, imágenes, etcétera, juegos, ¿no? Entonces, todo esto se puede crear dentro de la plataforma y es muy fácil su uso. A pesar de que el uso es muy intuitivo, también dentro de la misma herramienta podemos encontrar una sección de tutoriales que nos permiten entender paso a paso cómo se va a utilizar o cómo se va a crear cada recurso, que es a través de este link. En la parte derecha de la presentación podemos ver cómo es una captura de pantalla de esta sección, ¿no? Entonces aquí viene paso a paso cómo empiezo a crear, cuáles son los básicos de la edición, cómo puedo agregar interactividad en mis materiales, cómo dar vida con animación, etcétera. Y es paso a paso te va llevando para que tú, si no tienes experiencia en esto, puedas ir creando poco a poco tus recursos que ya tienes diseñados. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería un material creado en esta herramienta, que sería este que está aquí. En este caso, pues podemos observar a partir de lo que ya comentó mi compañera Ilse,
que es como una presentación con elementos interactivos. Y bueno, como pueden ver en la pantalla van apareciendo diferentes dedos o diferentes puntos donde se estableció quien diseñó este ejemplo, la conexión o los vínculos de interacción. Entonces, dentro de estos ejemplos se puede trabajar o se puede diseñar diferente tipo de materiales educativos digitales. En este caso, ¿no? Es importante ver cuáles son las potencialidades de la herramienta a partir de nuestro propósito que previamente ya tenemos en la etapa de diseño. Entonces, nosotros podemos utilizar estas herramientas no solamente como fines para presentar información, como es lo que, digamos, normalmente se hace. También pueden ser, bueno, diferentes herramientas, pueden ser diferentes juegos, pueden ser diferentes actividades que permitan utilizar la herramienta de forma dinámica y utilizarla en diferentes situaciones educativas que puedan surgir en el aula. Entonces, de manera general, este es un ejemplo de cómo se utiliza Geniali. Muy bien, ustedes pueden entrar a la herramienta y pueden explorar todas las posibilidades que tiene. Como les digo, es muy sencillo su uso y también cuenta con tutoriales dentro de la plataforma. La siguiente herramienta que vamos a revisar es Prezi, que esta es una herramienta que permite la creación de presentaciones dinámicas. Es decir, no es una presentación convencional, sino que incorpora elementos interactivos y multimedia. Se puede agregar video, audio y se puede ver a través de diferentes plantillas, que son plantillas que ya están predeterminadas y que se pueden utilizar de manera que no sea tan difícil su uso, ¿no? Como podemos ver aquí en la pantalla, que existen diferentes plantillas, nosotros elegimos y básicamente solamente vamos llenando con la información que nosotros ya creemos de nuestro diseño. Esto hace muy sencillo que podamos utilizar la herramienta sin necesidad de conocimientos especializados. Vamos a ver un ejemplo de qué es lo que se puede hacer con ese tipo de herramienta, que es este que ven en pantalla. Bueno, como pueden observar en Prezi, pues ya también, como ya se mencionó, es una herramienta que se utiliza generalmente para hacer presentaciones. En este caso, es como si fuera un lienzo y se trabaja haciendo zoom o enfoques dentro de la información que nosotros consideramos relevante. Y pues principalmente son sus funciones en este caso, pues son como si le pudiéramos llamar diapositivas, y son enfoques que nosotros hacemos a la información. Podemos insertar video, podemos insertar audio, podemos insertar diferentes recursos multimedia dentro de este mismo lienzo. Y pues son algunas de las funciones, al igual que Geniali, se puede utilizar en diferentes situaciones o para diferentes actividades que no necesariamente sean presentar información. Su uso también es muy intuitivo y pues generalmente o muchas de sus funciones son gratuitas. Muy bien. La siguiente herramienta que vamos a hablar brevemente es Canva. Esta herramienta permite el diseño y la creación de infografías y fotos a través de plantillas, que también son plantillas que ya están predeterminadas y que van a hacer que sea muy fácil que nosotros solamente agreguemos la información que ya tenemos contemplada. Es por eso que es muy importante esta parte que les explicamos antes en la presentación sobre el diseño, ¿no? Si tenemos un diseño ya con lo que va a contener nuestro material, entonces ya va a ser mucho más fácil plasmarlo en alguna de estas herramientas que ya tiene plantillas predeterminadas. Aquí en la presentación pueden ver la página de internet en donde se puede acceder a la herramienta, que también es de uso gratuito. Y de este lado podemos ver las plantillas que ya están predeterminadas y solamente para que nosotros vayamos llenando información dependiendo de lo que nosotros hayamos diseñado, ¿no? En este caso sería muy útil, por ejemplo, si diseñamos un material de una infografía. Entonces, vamos a ver un ejemplo de plantillas de esta herramienta. En este caso aparecen plantillas de invitaciones dentro del ejemplo de Canva. Estas plantillas digamos que no necesariamente tiene que ser utilizado con el fin de ser una invitación, sino que hay que ver cómo podemos integrar las diferentes tecnologías. Entonces podemos utilizarla para diseñar imágenes, diseñar ejercicios, diseñar actividades, diseñar cualquier tipo de ejemplo. Y en este caso se pueden generar y podemos integrarlas dentro de nuestros contenidos o con otras herramientas. Entonces es importante ver cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros con la herramienta. Entonces, pues a pesar de que la herramienta nos diga que es a lo mejor una invitación, podemos nosotros integrarla como una imagen, como una actividad, como un ejercicio, como
cualquier otro tipo de uso que nosotros necesitemos darle a partir de nuestros propósitos de aprendizaje. Y puede ser muy útil, como les decía, cuando estamos hablando acerca de crear infografías en donde podemos en una sola imagen plasmar información para que los estudiantes la puedan revisar de tal vez contenidos básicos o muy elementales que ellos tienen que recordar y entonces puedan consultar esa imagen o esa infografía que nosotros diseñamos de manera muy sencilla y en un solo lugar. La siguiente herramienta que vamos a revisar brevemente es esta de Movie Maker o iMovie, que lo que hace es que edita los videos, ¿no? Es un editor de video y lo que permite hacer es que juntemos dos videos que estén separados o que separemos un solo video en varias partes o en varios videos, que le agreguemos sonido, que le agreguemos música, que le pongamos ciertas imágenes dentro del mismo video, etcétera, ¿no? Permite que pongamos diferentes efectos en los videos y de esta manera se puede hacer mucho más interactivo, más llamativo un video, ¿no? Para el uso de esta herramienta es necesario primero que nosotros grabemos el video, ya sea con nuestro celular o con una cámara para grabar, que podamos grabarnos a nosotros mismos hablando o bien alguna otra cosa que queramos grabar, una explicación, el ejemplo de un experimento, etcétera, ¿no? Lo que queramos grabar y ya después ese video lo subamos a alguna de estas dos plataformas, a Movie Maker para sistemas operativos con Windows o iMovie para sistemas de Mac. Entonces lo podemos subir y ahí mismo lo vamos editando, cortando, añadiendo música, tal vez quitando alguna parte en la que nos hayamos equivocado o añadiendo una imagen que pueda nutrir para que se extienda la explicación de algo, ¿no? Y pues va a ser muy útil. También el uso de esta herramienta es muy intuitivo, se puede, si tienen niveles muy básicos de edición, entonces lo pueden utilizar fácilmente. Existen muchas otras herramientas que pueden ser útiles para el diseño de estos recursos digitales educativos. Como les decía al principio, existe una infinidad de herramientas, así como una infinidad de tipos que nosotros podemos crear y todo va a depender del nivel que nosotros queramos darle a nuestro recurso y también de cuál es el propósito que nosotros diseñemos para este. Aquí nosotros les presentamos 4 principales herramientas que son muy sencillas y que pueden utilizar y aplicar de manera muy fácil, pero también si ustedes quieren explorar otras herramientas, en la red pueden encontrar un sinfín de otras herramientas que pueden ir desde lo más simple hasta lo más complejo y que pueden tener cosas muy generales o muy especializadas dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, el uso de los materiales educativos digitales a distancia, como lo hemos revisado de manera muy general en esta sesión, es útil para que lo podamos implementar en las diferentes modalidades educativas, pero específicamente en la modalidad a distancia o cuando en esta ocasión que nos tenemos que acoplar a diseñar nuestros cursos, pero ahora para distancia, ¿no? Y tiene múltiples ventajas que son parte de lo que ya revisamos el día de hoy, por lo que esperamos que ustedes puedan implementarlos en su práctica docente. En este caso es importante también entender cuál es el objetivo de las diferentes herramientas. Entonces hay que analizar cuáles son las posibilidades que tenemos con la herramienta a partir de nuestros propósitos o de nuestro guión que tenemos previamente diseñado y pues nos funciona para prácticamente todo lo que nosotros queramos hacer dentro de la educación a distancia. Entonces es importante que se haga este proceso de investigación de herramientas para poder saber cuáles son las que se adaptan de mejor manera a lo que nosotros queremos lograr en el proceso educativo. Entonces esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Les agradecemos mucho su participación y pues esperamos verlos pronto. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y con esto damos por concluida la sesión.